buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan por su canal CIAECA Consulven. Hoy estamos de júbilo porque estamos agregando una rama más o una profesión que vamos a analizar en este tema de lo que es la inteligencia artificial y es el sector del derecho, las leyes y los abogados. Conmigo hoy están tres amigos. Primero quiero comenzar porque son tres amigos, pero son tres profesionales del derecho. Y voy a presentarlos. Tengo a mi lado a Juan Centeno. Juan, te lo voy a ir entregando el testigo. Vamos a jugar aquí con esto del testigo del micrófono, porque Juan trabaja en SUSERTE, es de la parte jurídica, ¿sí? Ciertamente. Bueno, mi experiencia en el proceso del derecho y con esta nueva tecnología, que es lo que vamos a debatir hoy en este programa, justamente me llevó al estudio y al análisis de todo lo que es el proceso digital, cómo se utiliza, cuáles son las herramientas más adecuadas para poder realizar ciertas actividades, porque no todas están establecidas para usarse en ciertos casos. Entonces el abogado tiene que estar muy pendiente porque cada una tiene sus funciones. Bueno, tú te extendiste ya porque te iba a presentar y ya el hombre empezó ya a hablar del tema. Pero bueno, a su lado está Junior Somoza, Aboguit. Es importante que poder decir este nombre porque es un abogado, pero con conocimientos de tecnología. Y él ha acuñado ese término, esa marca, Aboguit. Los GIP son personas que les gusta la tecnología y es abogado de profesión. Bienvenido. Gracias por esta presentación, Galente. De verdad que también agradecido por la invitación a este espacio donde se une, converge la tecnología y el derecho. De verdad que encantado cuando me invitaste a este podcast, porque sí, mis pasiones son estas, el derecho y la tecnología. Tengo la oportunidad de reunir lo mejor de estas profesiones y erigir como también un perfil de lo que se denomina, también yo denomino, el abogado digital. Es abogado tradicional, pero que tiene herramientas que lo potencian, que utilizando las tecnologías, Legal Tech o la informática jurídica, le potencian su ejercicio del derecho. O sea, cómo la tecnología le sirve al derecho. Y también, desde el punto de vista que es el otro estudio que realizo yo, es el derecho. Como estudiando las relaciones que se van formando con el uso de la tecnología, porque la tecnología cambia la dinámica social. Entonces este es objeto de estudio del derecho, temas de delitos informáticos, el tema del comercio electrónico, diversas actividades donde está el ser humano que establece nuevas relaciones jurídicas y que el derecho lo somete al estudio. Bueno, muchas gracias, Junior. Y no porque esté, sino porque estaba de último en la línea, tenemos al doctor Raúl Larroque, especialista en el tema penal, criminalística. Yo soy no soy experto en el área del derecho, ¿no? Así que me puedo tomar la libertad de equivocarme a lo mejor en el área civil, mercantil. Abarca una serie representante de personas públicas, ¿sí? Entonces, bueno, tiene todo un background en el área del derecho, en el derecho procesal, y también ha incursionado o ha visto cómo la inteligencia artificial o cómo la tecnología puede impactar. Bueno, no vamos a decir que lo impacta, pero podría impactar al abogado. Así es. Bueno, Jorge, gracias por el espacio, los colegas que están aquí presentes el día de hoy. Me parece importante, ¿no? Importante lo que comenzamos a hablar aquí, porque la inteligencia artificial es una herramienta que nos puede servir a gran escala en el ejercicio del derecho, ¿ok? Como tú lo dijiste empezando, yo soy abogado especialista en ciencias penales y criminológicas, tengo una gran experiencia en el ejercicio y yo mismo he quedado impactado de cómo esta herramienta puede facilitar el ejercicio del día a día del derecho. No, disculpa, me interesa para que comencemos ya. Ajá.
optimizar el día a día. Eso es importante. ¿Por qué? Porque el abogado debe leer mucho. Muchísimo. Siempre, bueno, ustedes siempre están ocupados haciendo una que otra cosa. Sí. El litigio. Sí, el estar. De hecho, hay algo que quiero comentar. Un ejercicio que hice con Raúl, que fue que le dije a la inteligencia artificial que se colocara como fiscal, Sí. él se colocaba como defensor y empezaron ese debate Sí. que servía, y me decía Raúl, interesante, porque yo estoy manejando, Impresionante. sí, yo voy manejando en la autopista Sí. y le digo a la inteligencia, ponte, Asume el rol. asume el rol de fiscal y empieza a debatir sobre un caso. Sí. Oye, cuando tú te bajas del carro, ya hiciste tuviste el juicio en el carro. Ya, exacto. Entonces, otra de las cosas que también hicimos las pruebas fue que Sí. él llegó y le preguntó, por ejemplo, ¿qué dice el artículo X en el Código Civil? Correcto. Y se lo rezó. Cuando se lo rezó allí, entonces eso hace que tú puedas ir manejando o ir atendiendo otra cosa mientras estás evaluando y eres más productivo, más óptimo. Sí, sí, porque aprovechas el tiempo, precisamente. Tú lo acabas de decir, ese ejemplo es importantísimo. Vas de camino a un juicio, ¿no? Con X tema, ya sea fiscal del Ministerio Público, pongámoslo en el ejemplo que tú diste, o seas el abogado defensor, ¿no? Es impresionante porque tú puedes preguntar, como lo hice en una oportunidad, dije, ¿qué debe llevar, por ejemplo, una acusación fiscal? ¿Cuáles son los elementos relevantes de una acusación fiscal? Para poner ese ejemplo. Y la inteligencia artificial te da todos esos elementos que a ti te puede abrir la brecha como abogado litigante a decir, bueno, yo puedo impugnar esto por aquí porque falta tal elemento, o bueno, esto está perfecto. Tú como fiscal, si eres el fiscal del Ministerio Público, estás empezando a ser fiscal, pues eso pasa, ¿ok? Puedes, imagínate, hacer la inteligencia artificial fiscal del Ministerio Público. O sea, mira, compórtate como un fiscal del Ministerio Público y le presentas el caso. Imagínate todo lo que eso te puede dar para que tú puedas ejercer tu profesión, bueno, con calidad, porque eso es lo que te da esto, indudablemente. No, de verdad que las múltiples utilidades quedan a la imaginación de nosotros como, en este caso como abogados, el uso que le podemos dar. En este caso, este ejemplo sirve para simular y de alguna manera te permite entonces hacer un ejercicio práctico para mejorar quizás el caso, en este caso, la teoría del caso, como lo llaman los fiscales. Y bueno, como abogado, hace una buena defensa también, de saber dónde se puede, de alguna manera, qué fue de qué carece este elemento para entonces poder atacarlo allí. Son múltiples los usos, de verdad que fundamentalmente el uso que lo hago yo, ahora hablando como perito informático, es una herramienta que te potencia, por ejemplo, el análisis de una cabecera de un correo. Hay elementos que quizás yo me adelanto, qué preguntas me pueden realizar un abogado de ejercicio, en el caso de materia laboral, que es donde yo normalmente hacemos nuestra actividad pericial, en materia civil, no tanto en materia penal hemos tenido la oportunidad, pero bueno, igual me adelanto, también pudiese potenciar para adelantar ese escenario. Pero el análisis técnico de una cabecera, hasta el que no es perito puede utilizar la herramienta, diciéndole fácilmente, asume que eres un perito informático. O sea, no tienes que ser experto. No, tienes el experto ahí al lado. Okay. Y decirle, te voy a copiar este elemento, dime qué elemento es relevante para atacarlo en una prueba. ¿Cuál es la autenticidad y la integridad de un correo electrónico, por decir algo? Te va a decir, mira, estos protocolos deben estar presentes en esa cabecera. Si no están, puede ser que sea un phishing ese correo, alguien que generó un correo falso, ¿sí? Y entonces es un elemento que te puede utilizar para las diversas, depende del uso, de buen uso. Pero también así como existe el buen uso para saber cómo yo debo preparar, por lo menos en el caso probatorio, en el tema de la experticia, también puedo utilizar, mira, cuáles son las principales vulnerabilidades. O para elaborar un phishing, mira, dime cómo puedo redactar un correo para de alguna manera hacerme de las credenciales de una víctima mía, en el caso que sea un usuario del Banco de Venezuela, por decir, o X banco para nombrar un banco, pero de una entidad bancaria,
Entonces, que esto sea creíble, este ataque. Entonces, son múltiples los usos entre los... Y quizás Juan Carlos pueda mencionar los temas de los pros y los contras de Era de lo la que iba a IA. decir, porque entre los que estamos aquí, creo que la función de Juan es el abogado del diablo. Él le está buscando siempre, porque siempre cuando conversamos, él está buscando el lado contrario. Justamente, bueno, aprovechando que es el tema, vemos cómo lo amplio hace que los abogados justamente nos vayamos y no desvirtuamos, sino que sencillamente buscamos una arista específica que vamos a ver. En inteligencia artificial y legal tech, que es el tema verdaderamente que estamos tocando, vemos cómo nos fuimos quizás a lo que fue una experticia, cómo presento la prueba, cómo lo utilizo. Vamos primero a definir lo que es el legal tech. El legal tech nos traemos y sentamos eso como importancia. Es justamente esa tecnología usada por cualquier oficio, en este caso lo hablamos los abogados, para minimizar el trabajo o hacer archivo de documentos, cualquier tipo. Bueno, en Venezuela lo vimos a través del juris, justamente los tribunales establecieron, eso es legal tech. Entonces ya vemos cómo directamente vamos estableciendo la tecnología para el uso de una profesión, en este caso el abogado. Luego pasamos a la inteligencia artificial, que no viene desde ahorita, sino desde mucho tiempo atrás. Entonces la inteligencia artificial ya es la máquina haciendo el trabajo del abogado, que aquí es donde empezamos. Las ventajas que tiene, la ventaja, bueno, ya los doctores la han dicho, es colocarla ella en una posición en el que está haciendo el trabajo para poder yo analizar como abogado si estoy en el buen camino. Ahora el problema o la desventaja, que es algo importantísimo, porque el uso, sabemos que todo el uso de la tecnología es bueno, mientras me está favoreciendo. Pero ¿cuál es la desventaja verdaderamente de la tecnología, de la IA? Es justamente el algoritmo, porque cuando yo coloco a esa inteligencia artificial como fiscal, él está recogiendo un cúmulo de información en la nube, que están, no sabemos, justamente, no podemos confiar en ella porque es un algoritmo, ella puede traer de 4 sentencias como puede traer de 50.000 sentencias y no sabemos si las trae de Venezuela o de otros países. Entonces ahí es donde el abogado tiene que estar muy pila a la hora de utilizar la inteligencia artificial. Entonces, comenzando porque bueno, ya nos puso en onda, ya llegó Juan a poner orden aquí. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es más que un subgrupo de la computación, ¿sí?, que simula el actuar de un humano. Simula. De hecho, ahorita existe una serie de personas hablando, porque, no, por ejemplo, yo que soy informático, digo que la inteligencia artificial piensa, y entonces ellos dicen que no piensa, sino que lo que hace es un proceso. ¿Sí? Entonces empieza el tema de palabras, pues, porque hay otros que dicen que no debe llamarse inteligencia artificial, pero bueno, es el nombre que se le dio y nosotros estamos desarrollando. Y me encanta esto porque están dando el lado bueno y el lado malo de usar la inteligencia artificial. No, y tomando la palabra aquí del doctor Juan, ¿no? Ese tema en específico, doctor, que usted dio de la sentencia, que creo que va a ser una de las utilidades más grandes que le puede dar un abogado, ¿no? Yo creo que una ardua tarea en el derecho es eso, buscar una sentencia que encuadre en un caso, ¿no? Y es importante lo que dice el doctor, que hay que estar muy pendiente, porque imagínate una cantidad de sentencias, inclusive de otros países, cuál es vinculante, cuál no es vinculante, cuál es de nuestro ordenamiento jurídico y cuál no, o sea... creo que se llama derecho comparativo. Derecho comparado. Sí. O derecho comparado. Sí, comparado. Entonces, eso es muy importante lo que dice el doctor. Eso hay que tenerlo bien claro a la hora de utilizar la inteligencia artificial para esa búsqueda de sentencia, en este caso en específico. Me encanta poderosamente lo que estamos conversando porque, bueno, vamos a aterrizar lo que dijo el doctor Raúl, que era, si nosotros vamos a documentar o vamos a materializar a lo mejor vamos a hablar una materia que es electiva, llamémoslo una materia electiva, ¿sí? Cómo el impacto de la IA o de las tecnologías, de legal tech, cómo impacta en el derecho. Podría llamarse así la unidad curricular. En caso de que tú creas que sea necesaria una unidad curricular,
aunque ya sabemos que es necesario incluir en el pensum el estudio del legal text en el derecho. No sé, se los dejo ahí. Interesante la pregunta. ¿Por qué? Porque comunidad curricular van a surgir muchas aristas. ¿Por qué? Porque tenemos esa que acabas de plantear. Tenemos el hecho de colocar las pruebas electrónicas dentro de los procesos. ¿Por qué? Porque ya muchas actividades se están realizando y de hecho el compañero acá, Junior, que trabaja justamente con ese tema, la manera en que se pide, cómo se pide. O sea, hay materias específicas que tienen que ir como que enfocadas a verdaderamente qué es lo que se quiere. Entonces, no solamente el uso, allí quizás la materia sería utilizar la tecnología para beneficio del estudiante en este caso, que está haciendo la carrera de Derecho. ¿Por qué? Debido a que, como dijo el doctor, van a haber muchísimas sentencias, pero en casos específicos. O sea, el juzgador establece cierto criterio con el derecho para decidir sobre un caso. Entonces, quizás en actividades penales que pueden suceder, por lo menos ahorita en México, no sé si ustedes han visto la abuelita que accionó un alma y por una propiedad que ella está alegando que es de ella y fue a todas las instancias judiciales y extrajudiciales para hacer valer su derecho, en lo cual México, que fue el estado donde pasó, el país donde pasó, no hizo nada. Entonces ella tomó acciones por su propio medio. ¿Qué pasaría en esta situación? Mucha gente la está apoyando. ¿Por qué? Porque el Estado no está respondiendo a la hora de dar justicia, a pesar de que todo ello fue así, pero el caso se viralizó justamente porque se tomó un video. Entonces, ver desde el punto de vista cómo accionamos desde la tecnología a esta situación. Es complicado decir que no merece una sanción, pero ¿qué sanción tendría el Estado si ya ella acudió y está alegando que acudió? Hizo todas las denuncias por redes sociales, por todas partes, y nadie le prestó atención. Entonces, es un análisis que hay que hacer. Mira, mi opinión con respecto al tema de Legal Tech, o también como se conoce en español, que es informática jurídica, es un concepto realmente que nace de la par con la propia informática. El derecho, como la tecnología en principio servía es al derecho, herramientas que automatizan los procesos. Uno también de los ejemplos más claros es el tema de la ofimática, las herramientas de ofimática, van sustituyendo la máquina de escribir y todo esto permite crear repositorios también de documentos que puedes consultar posteriormente. Luego vienen programas de gestión judicial, que como mencionaba colega Juan, por lo menos en Venezuela el caso de Yuri 2000, que es una experiencia de gestionar administrativamente y judicialmente un tribunal, despacho de un tribunal que te hace hasta la distribución de forma automática y te asignan hasta los tribunales. Es un tema como para agregar a transparencia. De hecho, el mismo software de registro para que no puedas utilizar, nada más se puede utilizar en horas de despacho. Y eso da garantías a las partes de que no se está incorporando un elemento posterior al día de despacho o un día hábil o posterior. Entonces, esto. Y también otra herramienta que quizás no lo tenemos que lo colocamos, pero que también, sí, que hay herramientas también que se habla y como algo previo a la inteligencia artificial, también herramientas de arbitrajes, de sancionales. En el caso, por ejemplo, yo que recuerdo, por ejemplo, y no sé si después, para no hacerle valga la cuña, en el caso de Mercado Pago. Mercado Pago, cuando comprabas algo, un objeto y te lo enviaba y no era lo que y Mercado Pago funciona como un intermediario en el tema del comercio electrónico. Si se puede abrir un tema de resolución de conflicto, de una disputa en el caso de que mi producto que yo compré no es el que yo quiero, entonces se genera un tema en que no interviene un humano, interviene una instancia que permite entre las partes resolver esa situación. Entonces, el software también, en principio, ante la inteligencia artificial. Y bueno, y finalmente la inteligencia artificial también, como dice el colega, que tiene data de mucho tiempo. El caso más famoso de la máquina Enigma, con Alan Turing, un profesor de criptografía que resolvió un tema de mensajes criptográficos cuando la Segunda Guerra Mundial, pero que actualmente, que es un concepto que se viene trabajando hace mucho tiempo, pero que actualmente, incorporándolo dentro del derecho, y mencionamos los múltiples espacios donde podemos utilizarlo, pero
yo sí quería mencionar con el respecto, porque yo soy defensor de la tecnología, en este caso de la IA, en el que también hay que saber comunicarse con la IA, y es con el famoso prompt, que ahí de alguna manera tú le dices a la IA, tienes que ser específico. Por ahí yo siempre en las clases que dicto, hay un video que le dice la esposa al esposo, le dice, amor, come y me dejas. Entonces, prácticamente ese prompt, si tú no le dices que exactamente los detalles, él va a comer efectivamente y se va a ir de la casa, porque es lo que le estás diciendo, come y me dejas. Entonces, en el prompt, cuando se alucina, es porque yo no le señalo, asume un rol de un abogado en Venezuela, penalista en este caso, un fiscal, pero que además lo pongo en el contexto, le digo, bueno, pero que sea un estudioso del derecho procesal penal, del derecho penal, de la legislación venezolana, y ya le reduce el sesgo que puede incorporar, porque si no, puede tomar elementos de otros países. Entonces, tengo que saber cómo construir ese prompt, que es, de hecho, hasta se habla de una ingeniería de prompt, profesionales que saben hablar con la computadora, y es una nueva habilidad que hay que empezar a desarrollar, saber cómo comunicarme con la es importante porque, bueno, lo va a decir Raúl seguro, pero yo les hago un comentario. Yo lo vi y lo leí. Parece que un abogado colocó toda una defensa basado en algo que le dijo la inteligencia artificial. Esta persona, el fiscal, le pareció bastante extraño porque no había escuchado esa terminología. no, y el antecedente. Okay. O sea, él hacía referencia a un caso, exacto. Y el fiscal empezó a indagar. El detalle es que el caso nunca existió. Y es interesante decirle que la inteligencia artificial siempre te va a dar una respuesta. Siempre te la va a dar. Es importante. Es importante. Entonces, si siempre te la va a dar y no la consigue, la va a inventar. Entonces, el especialista, el profesional, yo siempre lo digo, no solamente en derecho, en cualquier profesión. Debe ser específico. Debe ser específico en el prompt, debe llevar la cosa, y bueno, sí hay que prepararse para poder conversar con la inteligencia artificial, porque te puede lanzar alucinaciones, que decimos nosotros. No, es que vuelvo a lo que conversaba el doctor y el doctor aquí presente. Eso de ser específico es realmente importante porque, por ejemplo, si tú haces una pregunta de X delito, dame el articulado del delito tal del Código Penal, y no dices qué jurisdicción estás hablando, te puede dar México, Argentina, o sea, otra cosa. O sea, hay que ser específico a la hora de preguntar, porque si no, imagínate, toda la información que se maneja, puedes más bien cometer un error grandísimo ante un tribunal si no estás pendiente de eso. Discúlpame que Juan, que tu palabra vaya adelante, pero es que ayer estábamos hablando de comercio exterior con inteligencia artificial. Y miren esto, imagínense que nosotros no somos expertos. Ustedes saben que ahora ChatGPT hace las imágenes, monta hasta el package, ¿sí? Por eso le dice, quiero que esta gorra que está aquí, y se meta en una cajita y que la cajita diga tal cosa. El especialista estaba diciendo que ustedes pueden utilizar la inteligencia artificial para hacer el producto, para hacer el empaque, pero ¿qué pasa si mandamos y es un tinte de cabello y sale una mujer semidesnuda y mandamos ese producto a Israel, a los sitios, ¿sí? A sitios que no son, exacto, que está prohibido, que la mujer debe cubrirse, ¿sí? Entonces, la inteligencia no sabe, porque tú también no se lo dijiste, que el empaque iba a Afganistán, por ejemplo. Sí, bueno, ahí ya empezamos a ver el derecho directamente. Vemos la situación que implicaría enviar eso a un país donde no está permitido. O sea, ¿qué responsabilidad tendría? Aquí es donde viene lo que es la responsabilidad del uso de la tecnología, como bien lo hablaba el compañero.
justamente entre las desventajas, aparte de justamente saber cómo utilizarla, viene la responsabilidad. Entonces, la responsabilidad del uso de esa tecnología es cuando, después que yo hago la petición, ¿cómo la estoy usando? Es distinto a que lo estoy usando en mi casa, estoy preguntando sobre tal sentencia y esa información solamente la tengo yo. Ahora, si utilizo otro tipo de inteligencia para crear producto, hacer marketing digital, y lo voy a enviar, entonces yo me tengo que hacer responsable. O sea, la inteligencia artificial aquí no entraría en una responsabilidad, aunque hay el debate de si ella tiene responsabilidad o no, si tiene responsabilidad penal. Aquí muchos abogados, como dijo muy bien el doctor, de vieja data va a decir que no. O sea, aquí hay un responsable. El responsable es quien la envía. Pero ¿quién la creó? La creó la inteligencia artificial y empieza el debate. Y bueno, aquí podemos pasar horas debatiendo a ver quién primero es responsable, si la IA o la persona que mandó el prompt. Hablando justamente de ese prompt, ahí es donde yo digo, y soy como quien dice, estoy enfocado en que la inteligencia artificial sencillamente no es la inteligencia, sino sencillamente es una herramienta y tiene que saberse usar. ¿Por qué? Porque justamente yo con el prompt puedo decirle cualquier tipo de información y ella me va a dar, como dice el compañero acá, una respuesta, pero dependiendo de lo que yo le haya preguntado. A diferencia de alguna persona, donde yo le pregunto a los doctores, ellos van a tener un criterio, ellos sí tienen inteligencia, ellos van a analizar y pueden debatir conmigo en qué momento se pudiera establecer esa situación. Es lo que pasa con el derecho comparado. Cuando no tenemos una jurisdicción, un delito establecido en una nación, buscamos cómo se está llevando en otros países. Entonces, si no lo tenemos establecido, o ese caso verdaderamente no amerita ningún tipo de sanción ni arresto, justamente lo que hacemos es buscar un derecho comparado para ver cómo se está llevando. La diferencia aquí es que aquí quien va a juzgar va a ser un juez, es el que va a tener la palabra, el que va a ver el derecho, cómo se maneja y si verdaderamente está cometiendo un delito acá. Me hicieron una pregunta hace un tiempito con respecto a la jurisdicción, por lo menos cuando el delito es cometido en otro estado. Aquí voy a aprovechar que está el penalista y justamente por decir esos delitos que se cometen en Estados Unidos y hoy en día se están penalizando aquí en Venezuela, en esta extraterritorialidad. Ok, pero ¿hay un ejemplo en específico de algún caso en específico? ¿Cuando te refieres a eso? Bueno, ahorita con los que están haciendo deportados para Venezuela, algunos que han llegado han cometido delitos allá y lo están enjuiciando acá. Sí, han sido enjuiciados aquí porque lo han denunciado aquí, en nuestra jurisdicción. ¿Ok? Porque en principio, recuerda lo de la extradición. Nosotros no tenemos relaciones ahorita con los Estados Unidos. Y para nosotros poder enjuiciar a una persona que cometió un delito en otro país y nosotros lo enjuiciemos en Venezuela, debe ser extraditado. Hay un elemento ahí que dicen que esos venezolanos que vinieron también de allá lo denunciaron aquí en Venezuela por causar un daño al éxodo venezolano que se fue. O sea, hubo una denuncia en suelo venezolano, para que me entiendas. Porque claro, sí se pueden enjuiciar venezolanos que cometan delitos en otros países, pero debe existir unos pasos para que eso suceda. Y la ley, por supuesto, acción, como debe ser. Es importante, yo voy a lanzar esta. Por favor, imagínense, porque todos ustedes, no los voy a llamar viejos, pero se graduaron antes de la inteligencia artificial. Son profesionales antes de la inteligencia artificial. Analicemos por un momento su opinión, la opinión de cada uno de ustedes, de esos nuevos profesionales que se están formando ahorita, que todos son nativos digitales, que todos manejan la inteligencia artificial más que los profesores o más que algunos profesores. No voy a decir que los profesores no lo manejan, pero los muchachos nacieron en la era digital. Ahora, ¿es lo mismo este profesional o este estudiante de pregrado con inteligencia artificial? ¿Es mejor el de la vieja data sin inteligencia artificial? Mira, yo quiero comentar aquí
que yo creo que aquí somos una edad promedia en el que somos una generación que quizás nuestros padres no nos enseñaron a utilizar la computadora, aprendimos a utilizar por nuestra cuenta. Tengo una ventaja porque somos esa brecha que, bueno, que aprendí a utilizar la tecnología. Y hay una nueva generación, ciertamente, que nace normalizada con la tecnología. Pero a nosotros nos costó, ciertamente, construir ese cúmulo desde cero, porque no tenemos, como digo, un presente que nos enseñaron a utilizar la computadora. Tuvimos que por nuestros medios pero utilizarla, y sin internet, con la Encarta, una forma ahí transitoria de tecnología. Entonces, yo creo que ciertmente estas nuevas generaciones que están ya quizás ven ya obsoleto utilizar la palabra googlear. Tú estás googleando cuando puedes realmente buscar con la inteligencia artificial. Yo utilizo los dos métodos. Todavía estoy con la IA y utilizando los buscadores, porque provengo de esto, y la transición va a ser gradual. Pero sin embargo, considero que hay herramientas que si no le das el uso adecuado y dosificado, te van a permitir que este joven, esta nueva generación, pueda realmente utilizarla para potenciar su aprendizaje. Porque si las delegas totalmente, allí donde viene un tema filosófico también que puede entrar, es que si delegas el conocimiento, porque ahí te una pregunta, ¿será que la inteligencia artificial va a desplazar a las personas? Pero si las delegas totalmente la actividad, pareciera que sí. Si yo no lo único que voy a colocar un prompt para que me haga un análisis de la tarea, la inteligencia está delegando, me está sustituyendo en mi tarea, solamente estoy operando. Entonces, esto hay que atenderlo porque yo considero que la herramienta solamente debe potenciar lo que ya tú, las habilidades, los conocimientos que tienes, y esto te van a facilitar un poco más las cosas. Entonces, hay que estar atentos con nuestros jóvenes de la utilización de estas herramientas, porque pueden utilizarlas en las clases, en la escuela, y hay un tema que por ahí se está señalando, que bueno, la habilidad de la lectura, que esto desarrolla cognitivamente nuestro cerebro. Es decir, si no estamos leyendo, estamos consumiendo herramientas, ¿cómo se dice? Zapping, con internet, TikTok, en segundos, entonces estamos perdiendo esa situación de que anteriormente era muy valorizada, que el método tradicional. Pero yo mi consejo es que hace con ese método híbrido, de utilizar ciertamente la lectura y apoyarse también de las herramientas. Yo le hacía mención fuera de cámara que quizás tengo un documento muy extenso y puedo utilizar las herramientas que me van a permitir entrevistar el documento, me genera preguntas en ese documento. Claro, yo puedo hacer una lectura, le puedo decir a esta herramienta, que en este caso es un proyecto de Google que se llama Notebook LM. Yo le puedo decir, créame un podcast de este documento que es de 25 minutos. Puedo escuchar el podcast porque el aprendizaje de ser humano es distinto, ¿no? Visuales, auditivos, hay distintas formas de aprendizaje. También construyen un test para evaluarme y podemos interactuar sobre el documento. Tú sabes, interesante porque Notebook LM de Google, escuchen, esta aplicación, tú le puedes subir video, le puedes subir texto, documentos, PDF, audio, y con todo eso podríamos construir un caso o ayudar a la evaluación de un caso y después hacer preguntas frecuentes. O sea, imagínate un estudiante que pueda tener esa posibilidad. Antes tenías que leerlo y en cambio ahora puedes extraer y sacar como los bullet points, los highlights, los puntos más resaltantes, perdón, que quiero llevarlo a nuestra terminología, los puntos más resaltantes, y entonces genera, una forma de estudio más enriquecedora. Entonces, usamos la herramienta para aprovecharlo para estudiar. Ahora, es interesante porque yo creo que yo soy el de mayor edad aquí en el grupo. Yo utilicé un televisor que sonaba ¿sí? Yo fui el control en mi casa y fui adaptándome. Por cierto, les puedo hacer el comentario. En estos días se le acabaron las pilas al televisor y me di cuenta, caí en cuenta que mi televisor no tiene botones. Entonces, imagínense eso. De haber pasado, ser el control, y me acuerdo que decían, escuchen, 4, pásalo para el 8. Ahora ponlo en el 2. No sé si ustedes se acuerdan, los que tienen más edad como yo.
de eso, pero nos hemos ido adaptando, como lo dijo Junior, hemos ido actualizándonos y creo que esta era, los abogados deben actualizarse con las nuevas tecnologías. De verdad que para mí un placer tenerlos. Voy a hacer algo, no sé de cuánto llevamos hablando, porque esto se convirtió en una charla entre amigos. Lo que pasa es que son amigos con profesiones y especialidades, ¿sí? Y los voy a invitar a cada uno de ustedes a que dejemos a la gente con ganas de más. ¿Les parece? Sí. Los invito a una segunda y hasta una tercera parte de Legal Tech, Abogados e IA. ¿Me copian? ¿Me dicen si sí o si no? ¿Si lo aprueban o no? Sí, sí. ¿Qué te parece, Juan? Sí, lo que pasa es que vamos a necesitar no solamente quizás hasta una y dos sesiones más porque es importante. Hablando de las ventajas, desventajas, el uso, principalmente el uso que se le da a la tecnología, a la IA, van a haber muchísimas herramientas, como ya lo han mencionado acá, y hoy en día podemos decir que los abogados ahorita lo único que están utilizando es Gemini para buscar información, buscar alguna respuesta como básico. Pero sí, necesitamos quizás 2 sesiones más en esta oportunidad. Encantadísimo de seguir compartiendo este espacio, de verdad, con excelentes profesionales. Este es un tema que hay que seguir desmembrando, conociendo. Hay herramientas que, sí, totalmente, herramientas allí que pueden servir a lo que es el gremio de los abogados, nosotros los profesionales del derecho, que gustosamente estoy aquí a disposición de compartir también esas experiencias, conocimientos, darles algunos tips que podamos allí generar, despertar ese interés en las tecnologías en nuestros colegas que ameriten seguir profundizando en esta área. Raúl. Sí, bueno, de verdad que estos espacios son muy importantes. Yo los invito a todos a tomar esto como una ventaja, ¿no? Como un apoyo a la profesión, siempre de la mano de los consejos de estos grandes colegas, pues, que nos han aclarado cantidades de cosas. Importante eso que dijo el doctor aquí, no se trata de desplazar la profesión o el conocimiento, sino de utilizar esto como una herramienta que nos va a permitir avanzar y hacer del día a día del derecho un poco más suave en la calle, lo que litigamos con esta herramienta maravillosa. Pues yo creo que es importante y los invito nuevamente a todos a dar ese gran paso. Ok, bueno, todos ustedes fueron partícipes, fueron invitados a esta conversación entre amigos profesionales de la inteligencia artificial y el derecho, del Legal Tech. ¿Qué pasa si usted quiere actualizarse, quiere aprender sobre inteligencia artificial? Por ahí le puedo decir que tengo como 4 aplicaciones, 5 aplicaciones, que sería súper ventajosa. Miren, vayan escribiéndonos allí si les interesa actualizarse. Seguro vamos a compartir. Me gustaría, y es otra cosa que vamos a hacer, es que a lo mejor la próxima estamos reunidos y lo hacemos en el auditorio con presencia de otros abogados. Excelente. Y tenemos el panel, pero a su vez vamos a participar con ellos y sería sabrosito, como lo dice siempre. Si hay 20, entonces son 21. Son 21 criterios. 21 criterios. Ya lo viste, ya lo agarré de Juan. No nos dejen de seguir, no nos dejen de ver, suscríbanse y vamos a aprender mucho más sobre cómo la inteligencia artificial, el Legal Tech y las tecnologías disruptivas pueden apoyar, impulsar y optimizar el trabajo en el derecho y en la profesión de ustedes los abogados. Hasta luego.